Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta sesión de Prepa en línea CEP, módulo 20, Optimización en Sistemas Naturales y Sociales. Antes de empezar con la sesión, quiero felicitar a cada uno de ustedes por el esfuerzo y dedicación que le han puesto a cada una de las actividades de las semanas anteriores, y estoy seguro que en esta última actividad también le pondrán el mismo empeño. Al igual que las semanas anteriores, para poder explicar el proyecto integrador, he preparado una presentación que les permitirá conocer cuáles son los criterios que se solicitan en esta actividad. Bien, vamos pues a conocer cuáles son los criterios solicitados. Para poder explicar esta última actividad, he preparado la presentación que lleva el siguiente orden. Como punto número 1, actividad de la semana 4, proyecto integrador. Como punto número 2, participación en foros de clase, foros de debate. Como punto número 3, evaluación. Un punto clave para que conozcas cuáles son los criterios que se solicitan. Como punto número 4, dudas, comentarios de la actividad. Y como punto número 5, fin de la presentación. Bien, entonces llegamos a la actividad que se va a entregar en esta semana, el proyecto integrador, cuyo nombre lleva socialización, comparto mi proyecto. Aquí en esta actividad, ¿qué producto vas a entregar? Una infografía. Tú ya tienes claro qué es una infografía porque lo has manejado en módulos anteriores. Vas a elaborar una infografía sobre tu investigación cuyo objetivo es compartir los hallazgos que tuviste en la semana 1, en la semana 2 y en la semana 3. Así como también en tu infografía vas a compartir posibles soluciones, acciones y compromisos para mejorar el cuerpo de agua que tú identificaste en tu localidad, en tu región o tu estado, así como también la optimización de los recursos de tu entorno. Entonces, en esta actividad vas a entregar una infografía. Bien, entonces quiero recordarte, para que te quede más claro y vuelvas a recordar qué es una infografía. Dice que una infografía se define como una herramienta de comunicación que permite explicar visualmente procesos complejos en piezas gráficas de fácil comprensión, donde el texto da paso a elementos visuales explicativos. Las infografías son usadas para explicar de forma rápida y clara la información o datos muy complejos, en este caso, tu trabajo de investigación. Entonces, aquí prácticamente dice que vas a explicar de forma rápida y clara todos los resultados que tú ya obtuviste en estas 3 semanas y que ya tienes presente cuál es la problemática. Bien, ¿qué vas a hacer? Primeramente, para empezar a hacer tu infografía, tienes que recuperar e integrar la información que fue el resultado de tus trabajos en las semanas anteriores. Recuerda cuáles han sido esas actividades y que ahí la tienes presentes. Como punto número 1, identificaste el cuerpo de agua contaminado. Como punto número 2, prácticamente lo ubicaste, identificaste cuál es la contaminación y los usos que se le da. Prácticamente también propusiste un modelo matemático que te permitirá buscar las estrategias de solución, así como también elaboraste un glosario prácticamente con las palabras que tú desconocías y que creíste importante conocer. En esta tercera semana ya propusiste tu solución y de alguna forma hiciste un análisis de las gráficas sobre lo que son el agua potable en tu localidad. Entonces tienes mucho material para poder elaborar esta infografía. Recuerda, recuperar e integrar la información que fue el resultado de tus trabajos en las semanas anteriores. Ese es el punto número 1. Ya que hayas recuperado toda esa información, vas a sistematizar la vas a sistematizar de acuerdo con las etapas de elaboración de un proyecto de investigación. Dice que vas a iniciar con el título del proyecto y tu nombre. Entonces, empieza a idear prácticamente cuál va a ser el título de tu infografía. Primeramente, vas a elegir prácticamente el tema. Aquí vas a volver a plantear el problema. Vas a hacer la recolección de la información, o sea que las vas a organizar de la manera más comunicable, las causas, consecuencias y proyecciones, además de la forma y lugares en donde conseguiste la información. También vas a analizar
y vas a proponer o vas a dar propuestas de solución. Esto tú ya lo tienes elaborado. De la información de las actividades y foros, explica la forma en que seleccionaste la información que te ayudó a construir tu propuesta. Y como punto final, vas a socializar los resultados obtenidos. Aquí prácticamente es ya tu infografía. Entonces, todos estos puntos que menciona este punto número 2, tú ya los tienes. Vas a elegir el tema, vas a plantear la problemática, vas a recolectar toda la información que tú ya tienes, vas a analizar y vas a proponer propuestas de solución y vas a prácticamente ya a socializar los resultados a través de una infografía. Te repito, estos puntos ya los tienes, nada más es cuestión de que los organices. Bien, y como punto número 3, vas a elaborar tu infografía. Vamos a darle un breve repaso, qué es lo que vas a hacer. Punto número 1, recuperar e integrar toda la información que ya tienes. Como punto número 2, vas a empezar a armar en un borrador, le vas a elegir el tema, ya lo tienes elegido, darle un nombre, vas a plantear la problemática, vas a recolectar nuevamente la información que ya la tienes, vas a analizar nuevamente y vas a proponer cuáles son esas estrategias de solución a tu problemática y por último pues vas a elegir o vas a prácticamente a empezar a diseñar tu infografía. Entonces, como punto número 3, ya vas a elaborar el trabajo del proyecto integrador, una infografía. Entonces, es necesario elaborar textos breves. En esta infografía son textos breves con ideas relevantes, precisas, lenguaje claro y accesible. Recuerda que este trabajo va a ir dirigido a todo público. Asimismo, vas a incorporar algunas imágenes, esquemas o datos que apoyen tus textos o muestren claramente la información que quieres que se comprenda. Intenta no solo ilustrar, tiene que ir texto e imágenes. Dice que es importante siempre darle crédito a las fuentes de consulta. Aquí es un punto muy importante que debes de tomarlo en cuenta y que te he estado haciendo observaciones. Las fuentes de información. Si no plasmas esas fuentes de información, recuerda que estás cometiendo plagio. Y por último, también te solicita revisar con precisión la ortografía y sintaxis de tu reporte, o sea, de tu infografía. Aquí es importante porque muchas veces se entregan trabajos muy bonitos, muy presentados, pero que llevan mala ortografía. Entonces, prácticamente se le resta calidad a este trabajo. Por eso se solicita que revises claramente la ortografía y la sintaxis antes de poder enviar esa actividad. Bien, quiero recordarte prácticamente que hay muchos tipos de infografía. Tú ya tienes claro que vas a entregar una infografía y que tienes mucha información para poder empezarla a elaborar, así como también tienes imágenes que van a representar o van a acompañar los textos en tu infografía. Bien, entonces quiero recordarte o quiero decirte que hay muchos tipos de infografía. Hay infografía corporativa, infografía publicitaria, infografía didáctica y la infografía informativa. De estos 4 tipos de infografías que te estoy presentando, tú vas a entregar una infografía de tipo informativa. O sea, la divulgación de la información también se puede realizar por medio de infografía que aportan datos, estadísticas, resultados y otros materiales para poner de relieve cualquier acontecimiento. Es el tipo de trabajo o el tipo de infografía que más puedes o que más se asemeja a tu investigación, a la información que tú ya tienes, infografía de tipo informativa. O sea, ¿por qué? Porque vas a informar a todo público cuáles son los resultados de tu investigación. De estos 4 tipos de infografía, te recomiendo que elabores la infografía de tipo informativa. Bien, entonces, una vez que ya sabes que tienes que recuperar toda la información de las actividades anteriores y que vas a armar un borrador donde vas a elegir el tema, vas a plantear el problema de forma muy corta, vas a recolectar toda la información que tienes, tu modelo matemático, tus estrategias de solución, tus causas, tus consecuencias de la problemática, los elementos que pueden ser manipulados, tanto sociales como naturales. Tú ya tienes toda esa información, entonces vas a hacer un análisis y vas a dar propuestas de solución ahí en tu infografía y por último pues vas a plasmar los resultados
a través de ese gráfico. Y entonces ya te preparas para elaborar la infografía. Ya con todo lo que tú tienes, toda la información y la búsqueda de imágenes, entonces ya tienes todas las herramientas que te van a servir para preparar este gráfico. ¿De qué tipo de gráfico? Yo te aconsejo que hagas el gráfico de tipo informativo, o sea, una infografía informativa. Bien, entonces, para poder explicarte un poco más acerca de la infografía, te he presentado o te he preparado prácticamente cómo se crean o cuáles son los pasos de una infografía. Eso te servirá para poder elaborarla. Primeramente tienes que elegir el tema que te pide ahí en la actividad anterior. ¿Cuál es el tema? Te sugiero que pongas prácticamente contaminación del río y le das el nombre. Prácticamente puedes poner contaminación de la laguna, contaminación del lago. Tú ya tienes identificado ese punto. Entonces, nada más es cuestión de que lo agregues en tu infografía y que probablemente puedas modificarle el tema, darle otro nombre o darle otro sentido para que pueda ser un tema bastante llamativo. Bien, ya que elegiste el tema, vas a recopilar toda la información necesaria. De qué está contaminado tu cuerpo de agua, cuáles son las causas de contaminación, cuáles han sido las consecuencias, cuál es la propuesta que tú tienes para recuperar, qué debes o qué modelo matemático estás empleando, entonces qué elementos sociales y naturales tienes que modificar para poder tener el éxito y lograr que ese cuerpo de agua vuelva otra vez a ser un agua limpia. Entonces tú ya tienes toda esa información, ya elegiste el tema, punto número 1, y ya recopilaste la información. Entonces, como punto número 3, vas a elegir qué tipo de infografía quieres. Te lo acabo de explicar. Una infografía de tipo informativa. Entonces ya tenemos el punto número 4. Ahora sí, arma tu borrador. Haz en un borrador o haz en una hoja en blanco, empieza a armar, empieza a organizar todas las ideas que tú tienes para poder tener más o menos una idea de cómo va a quedar en cuanto al contenido y en cuanto a la presentación, tu infografía que pretendes entregar. Entonces aquí llevamos 5 puntos: elegir el tema, recopilar toda la información que ya tienes, eliges un tipo de infografía y elaboras un borrador. Hasta aquí quiero pensar que estás entendiendo claramente qué es lo que vas a elaborar. Como punto número 7, dice que vas a revisar todos los elementos que tú ya plasmaste. Entonces, y posteriormente, ya que tienes todos los elementos listos, entonces empiezas y elaboras tú. Como punto número 6, vas a diseñar tu infografía con todos los elementos que tú tienes. Se me había pasado el punto número 6. Entonces vas a empezar a diseñar tu infografía. Aquí tienes tú muchos programas o ya tienes identificado qué programa has utilizado para elaborar una infografía. Adelante, vuelve a buscar esa información porque la vas a volver a necesitar. Entonces, como punto número 6, vas a diseñar tu infografía. Ya que la tienes diseñada, ya tienes todo el contenido necesario, entonces vas a revisar todos los elementos que ya pusiste. Aquí te vuelvo a repetir, tienes que revisar la ortografía, tienes que revisar que el contenido o prácticamente el texto vaya de acuerdo con las imágenes, entonces tienes que hacer una revisión completa. Te he sugerido antes de que envíes una actividad, la revises 1, la revises 2, la revises 3 veces para que puedas estar seguro de que esa actividad va bien elaborada y bien diseñada. Entonces, como punto número 8, vas a publicarla y difundirla. En este caso, tienes que elaborar tu infografía y en este caso la publicación la puedes hacer con tus familiares, en tu contexto donde te ubicas, pero principalmente esa publicación tiene que ser o la tienes que subir a plataforma para que sea evaluada. Y por último, conocerás o medirás los resultados de tu trabajo. Y aquí prácticamente estamos hablando de la evaluación. Entonces, estos son los puntos, te vuelvo a repetir, para poder elaborar una infografía. Vas a elegir el tema, vas a recolectar toda la información que tú ya tienes, vas a filtrar la información. ¿A qué se refiere filtrar la información?
pues vas a elegir lo que te sirve de lo que no te sirve, de lo que es más importante y de lo que no, y te quedas prácticamente con toda la información que te servirá y que te es importante para elaborar tu infografía. Punto número 4, vas a elegir la infografía, que estamos hablando de una infografía informativa. Como punto número 5, vas a elaborar un borrador. No te adelantes en hacer la infografía si no tienes claro qué es lo que vas a plasmar. Entonces, después de que eliges el tipo de infografía, elaboras un borrador, hazlo a mano, con lápiz, para que puedas tú ir borrando y puedas elaborar y tengas prácticamente una infografía bastante organizada y con buena presentación. Entonces, ya que tienes el borrador, la vas a empezar a diseñar. Te vuelvo a repetir, tú eliges el programa y tú eliges prácticamente cuál es la infografía, la forma que tú quieres que lleve. Como punto número 7, vas a revisar, ya que la tengas hecha, vas a revisar todos los elementos sin prácticamente errores gramaticales, sin errores de ortografía, sin errores de ortografía y buena redacción. Entonces, como punto número 8, la vas a difundir. Aquí es muy importante, recuerda, se solicita en PDF. Una vez que ya lo tengas hecho, prácticamente pide que al mismo programa solicítalo en PDF y ese es, recuerda, debe de llevar tu nombre para poder prácticamente subirla. Entonces, ya que la tienes en el programa que se ha solicitado PDF, entonces la vas a enviar. Recuerda que lleva tu nombre, lleva el módulo. Entonces, y por último, esperarás a que sea revisada esa infografía y se te otorgue una calificación. Bien, entonces aquí te pongo como ejemplo esta infografía de tipo informativa en el cual nos está dando o nos está hablando sobre la alerta del ébola. Entonces aquí se ha plasmado imágenes y textos. Una infografía bastante organizada que tú puedes hacerla. Entonces ya tienes todos los elementos para elaborar una infografía igual o mejor que esta que te estoy presentando. Bien, entonces ya que tienes diseñada tu infografía y que ya la subiste, entonces prácticamente ya habrás culminado con este proyecto integrador. Para hacerte de tu conocimiento, entonces, para poder elaborar la infografía, recuerda, tienes también que consultar, aparte de lo que te estoy sugiriendo en esta sesión, consulta la rúbrica. La rúbrica tú ya sabes que está en la actividad, en donde marca la actividad número 4. Ahí está la rúbrica, aquí te la pongo, pero prácticamente tienes que revisarla detalladamente. Entonces tienes que consultar la rúbrica antes de empezar a elaborar tu infografía. Y te paso unos datos importantes de la rúbrica. Entonces dice, te estoy poniendo los criterios excelentes, o sea, que lleva el máximo puntaje. De la rúbrica lo que se solicita es que recuperes e integres la información de actividad del módulo, que la organices a partir de los pasos para la elaboración de un proyecto. Los elementos que se solicitan y que debe de llevar la infografía que vas a presentar es que esté bien organizada, bien ordenada o con la información ordenada de acuerdo a las etapas de tu proyecto. O sea que tienes que elegir el tema, tienes que plantear el problema, tienes que recolectar la información, analizar prácticamente, que lleve la propuesta de solución y la socialices. Entonces prácticamente estos temas, estos puntos tú ya lo tienes, nada más que tienes que organizarlo y poder elaborar o redactar bien prácticamente esa infografía. Bien, que los textos sean breves, con ideas relevantes, precisas, el lenguaje accesible y claro. Además que incorpores imágenes, esquemas o datos que apoyen a los textos que tú vas a poner. En la infografía prácticamente dice que incorpores imágenes, esquemas o datos que apoyen esos textos. Se pide al final de la infografía que concluyas con una invitación a sumarse a una propuesta a cuidar el medio ambiente con acciones posibles. Aquí puede ser a través de un texto pequeño con una imagen que resalte y que estés invitando a que prácticamente cuiden el medio ambiente. No hay necesidad de que lo plasmes en un espacio grande, puede ir incluido ahí en la infografía, nada más tienes que organizar muy bien esa información. Y se solicita que incorpores las fuentes de información al final de la infografía, de dónde estás sacando.
ahí dale un espacio a esa infografía donde vayan las fuentes que tú consultaste para poder elaborarla. Bueno, entonces aquí prácticamente los criterios que ya tiene la rúbrica, los que te acabo de mencionar, son los que deben de llevar en la actividad integradora y los que debes de revisar. Y como ya un criterio esencial de las rúbricas que llevan no solamente esta actividad, sino todas, es que cumpla con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación, que utilices correctamente el espacio destinado para su entrega y lo hagas dentro de los tiempos estipulados. Esto es muy importante para que no tengas problemas a la hora de subirlo a plataforma, no lo dejes al final. Empieza desde hoy a hacer tu actividad para poderla subir a tiempo. Así como también la estructura de la información que sea bastante comprensible y coherente. Eso pues ya se te dijo que prácticamente va dirigido a todo tipo de público, entonces tiene que ser una actividad bastante comprensible. Bien, entonces vas a guardar el documento en PDF, le vas a dar los datos que ya conoces, apellidos, nombre, prácticamente el grupo y comparto mi proyecto, el nombre que va a ir la actividad. Y con esta actividad dice que vas a asumir una actitud que favorezca la solución de problemas ambientales, vas a reconocer y comprender las implicaciones de contaminación, de daño ambiental, vas a analizar la información y aplicar los saberes, vas a identificar, ordenar e interpretar las ideas, vas a elegir fuentes de información para un propósito específico. Con esta actividad se pretende que estructures ideas y argumentos de manera clara, así como también que utilices la tecnología. Estos son los logros de la actividad. Cuando tú elabores tu infografía, prácticamente estarás cumpliendo con este objetivo y prácticamente tendrás estas competencias adquiridas. Entonces, esto es lo que se pretende lograr una vez que tú ya culminaste con tu actividad. Serás capaz de analizar, serás capaz de reconocer, de identificar, de elegir fuentes fiables, de estructurar ideas y principalmente que sepas utilizar la tecnología. Esto es lo que se pretende con el proyecto integrador. Bien, entonces aquí para poder seguir con el orden, pues no sé si con esta explicación ya te quede más claro qué es lo que vas a entregar. Te vuelvo a repetir, una infografía que lleve los puntos importantes. Entonces, que elijas el tema, que recopiles la información necesaria que ya obtuviste en las semanas anteriores, que filtres la información, lo que te va a servir de lo que no, que elijas el tipo de infografía, ya te mencioné que es la de tipo informativa, que hagas un borrador, que diseñes cómo va a ser tu infografía, que revises todo, desde el contenido hasta ortografía, redacción y puntuación, que una vez que ya la terminaste, vuelvo a repetir, que la revises y que elijas el formato adecuado PDF y que la subas. ¿Para qué? Para que sea evaluada. Bien, entonces eso es lo que se pide del proyecto integrador. Ya se te dijo cuáles son los criterios que se solicitan de la rúbrica, los datos que se solicitan, los criterios esenciales de todas las actividades y que está plasmada en esta otra, cómo vas a subir tu actividad. Entonces, pasamos al siguiente punto, participación en foros de clase y de debate. Bien, aquí se solicita en este punto que se hagan 3 intervenciones. Es importante que le des, que sea el orden adecuado. Muchas veces en los foros veo que las participaciones primero concluyes y la última intervención es aportas ideas y plasmas lo que son fundamentos teóricos. Entonces yo considero que ahí no está, la mayoría no está llevando el orden, porque primero tienes que fundamentar teóricamente, la segunda de alguna forma tienes que replicar y la tercera prácticamente es concluir o bien seguir aportando ideas, pero de alguna forma la primera es la relevante. Entonces, esto sí te pido que lo hagas tanto en el foro de clase como el de debate, aunque sea la última semana, pero vamos a cerrar con broche de oro y que sea de forma organizada. Entonces, no concluyas una actividad o tu primera participación que no sea la conclusión, sino que sea fundamentos teóricos. Se solicita que la última
concluyas. Entonces, llevemos un orden, el que tú quieras, no precisamente que tengas que mencionar que es tu primera, segunda o tercera participación, pero que sí lleves un orden. Entonces, aquí al igual que en cualquier actividad se solicita que sea con respeto, además que revises su ortografía, redacción y que, vuelvo a repetirte, cualquier compañero sea respetada su ideología o su forma de pensar. Entonces, eso es lo que se pide. Recuerda que el foro de clase es el que se evalúa y el foro de debate, el equipo número 4, es el que está ahorita prácticamente el responsable de moderar el foro de debate. Bien, entonces esto es lo que corresponde a los foros de clase y de debate. La evaluación es un punto muy importante que se te dijo al inicio. Aquí prácticamente tienes una rúbrica para poder conocer qué es lo que se pide, cuáles son los criterios que se solicitan. Guíate en la rúbrica. Es muy importante que conozcas la escala, los criterios solicitados. Entonces, a partir de ahí tú te guías y no solamente en este módulo, sino en los módulos que aún te restan, es necesario que revises las rúbricas, qué es lo que se pide, cuáles son los criterios para poder elaborar tu actividad. Entonces, aquí nada más para complementar esto, te digo que la rúbrica que se utiliza es una rúbrica analítica porque tiene muchos criterios. Esta actividad tiene muchos criterios que se evalúan. ¿Cuáles son los criterios? Aquí hablamos de 4. Se evalúa el criterio cognitivo, la habilidad que tienes para asimilar y procesar la información. Entonces, eso es lo que se evalúa. Se le da un mayor puntaje. Se evalúa también la parte actitudinal, que aprendas y que uses la tecnología, que organices el trabajo, que utilices el espacio destinado a la entrega, o sea, que el trabajo sea lo que se te está pidiendo y utilices correctamente ese espacio. Entonces, y que la entrega de tu actividad sea puntual. Bien, entonces ese es otro criterio que se pide. El tercero sería el comunicativo, que tus ideas sean claras, información relevante, buena ortografía, buena redacción, buena puntuación, buena sintaxis. Tienes que ser un trabajo comunicativo, pero organizado y bien revisado. Y por último, se te solicita un pensamiento crítico. Aquí, comprensión, análisis e interpretación. Ese es un punto muy importante que debes tomarlo en cuenta. Son los 4 criterios que tienes que tomarlos en consideración en la rúbrica que tienes que revisar. Bien, entonces esto es cuanto a los criterios de evaluación. Y te puedo decir que cada actividad que tú entregas, cada actividad es revisada. Y las observaciones que se te han hecho es prácticamente con fundamento. Entonces, te tienes que guiar de la rúbrica para poder evaluar, realizar tu actividad. Y si tienes algún desacuerdo, puedas pelear o puedas replicar, pero con fundamentos. Entonces, guíate de la rúbrica. Te aconsejo que siempre la visites y siempre la conozcas. Bien, entonces esto es el criterio prácticamente en cuanto a lo que son las evaluaciones o la evaluación de las actividades. Y como penúltimo punto o de la sesión estaríamos hablando de las dudas, comentarios, sugerencias. Entonces aquí puedes hacerla a través de los mensajes de plataforma y el correo electrónico. Es necesario, es importante que me lo hagas saber, porque eso me permitirá también mejorar mi práctica como facilitador y mi práctica como docente. Toda sugerencia, todo comentario que tú lo hagas estará o será bien recibido. Entonces, con esta parte yo culmino esta sesión y quiero agradecerte prácticamente la oportunidad que me has dado de ser tu facilitador en este módulo. Quiero agradecer a los del grupo 032 y 55 por los comentarios que han puesto en mi canal de YouTube. Gracias a ustedes también por permitirme o por visitar este canal y que las sesiones le han sido de utilidad. Gracias a todo el grupo donde soy facilitador. Les agradezco esa oportunidad que me dieron de estar cerca de ustedes y de formar parte o de ser parte de su formación. Están casi al final de obtener o de llegar a la meta. Sigan luchando por sus sueños y recuerden que tienen ustedes aquí un amigo en el cual cuando requieran de ese apoyo, no duden en consultarme, no duden en hacerme llegar esas dudas y con gusto serán escuchadas y atendidas. Bien, entonces
Y para culminar esta sesión, quiero dejarles esta reflexión, esta frase que dice: el hombre necesita dificultades porque son necesarias para disfrutar el éxito. Como siempre se los he dicho, el éxito siempre se acompaña de esfuerzos y sacrificios. Entonces, se necesita de esas dificultades, son necesarias para que al final disfrutemos de ese éxito. Esas semanas, esas 4 semanas, estoy seguro que han sido muy pesadas para ti y que al final tienes que disfrutar ese éxito que has alcanzado. Bien, pues yo me despido, no sin antes dejar esta pequeña imagen de mi estado, Chiapas mágico. Visítalo, cuando tengas oportunidad, visita Chiapas. Es un lugar maravilloso, es el segundo estado de la República después de Oaxaca con mayor biodiversidad. Oaxaca tiene el primero, Chiapas tiene el segundo lugar en biodiversidad. Al igual que todos los estados con problemáticas sociales, pero conócelo, date la oportunidad de conocer mi bello estado. Gracias por tu atención, gracias por tu tiempo, gracias por dejar que yo sea parte de tu formación. Recibe un fuerte abrazo.